Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos una vez más a Crónicas de Vida. En esta ocasión estamos acá una vez más estrenando capítulo. Hoy es el capítulo número 5 y tenemos una invitada por primera vez, una invitada de lujo. Ella es Ilsi María Centeno. Bienvenida, hermana, bienvenida. Muchas gracias, hermano Eliezer. Gracias por la invitación y por este espacio tan bonito en el que creo que lo vamos a aprovechar muy bien. Sí, yo espero que sí. Yo sé que usted tiene un testimonio y muchas historias que contarnos, Ujú. historias que son de bendición para la gente. Y pues usted es, ¿cómo se le llama? Salmista, cantante, adoradora, predicadora, emprendedora, líder y de todo un poco, hermana. ¿Cómo, cómo inició, sí, cómo inició su amor por el Señor? Bueno, yo conocí al Señor a la edad de 16 años. Tuve un encuentro con Cristo que cambió mi vida en un escenario bastante difícil, porque yo siempre he creído, Eliezer, que hay dos maneras en las que el ser humano viene a Cristo. Una es por amor y otra es por dolor. Sí, Por amor cuando obedeces la palabra, el llamado y vas en obediencia. Y por dolores pues cuando no quieres abrir tu corazón a la buena, ¿verdad? A la, sí, viene el Señor y hace correcciones. exactamente. Y entonces Dios usó un proceso en mi vida muy fuerte de quebrantamiento, un proceso en el cual yo no tenía salida, no tenía escapatoria. Y pues tuve que rendirme al Señor a esa edad y fue lo mejor que me ha pasado A los 16 años, a hermana, los y 16 años. nos puede contar un poquito acerca de ese proceso que nos está hablando. Sí, cuando yo tenía aproximadamente 12 años, recuerdo, bueno, era una chavala, la verdad, normal, que no padecía de nada aparentemente, pero comenzó una molestia de un dolor de cabeza, aparentemente una migraña. Pero pasé en ese proceso desde los 12 hasta los 15 años, ya para caer a los 16 años, cerca de cumplir los 16 años y el problema se fue como agudizando, agudizando, pero yo no le ponía mente, no le prestaba atención porque era una adolescente, estaba enfocada en otras cosas, como que me había como acostumbrado a que siempre me doliera la cabeza, ya Sí, era como algo normal, sin saber que era que algo no estaba funcionando bien en mi cerebro. Iba a consultas, bueno, me llevaba, ¿verdad? Mi mamá a consultas y pues me recetaban algo para la migraña, cosas así. Pero cuando yo ya estoy a mitad de los 15 años, fue cuando ya comencé a presentar otro tipo de síntomas. Me desmayaba, convulsionaba en la escuela, donde estuviera, y pues a partir de ahí comenzó a ser una odisea mi vida. comenzó a hacer un poco de, ya más de visitar médicos, tratamientos. Exactamente, ya buscar un diagnóstico. Y bueno, pues me decían que era una cosa, me decían que era otra, hasta que, bueno, buscaron la ayuda de un neurólogo y el neurólogo pues ya mandó a hacer los exámenes que se tenían que hacer, ¿verdad? Y pues ahí, en conclusión, el diagnóstico fue que tenía un mal funcionamiento cerebral y que no tenía cura, no era algo que se podía operar, no era algo que se podía con medicamentos tratar y controlar un 80%, pero no tenía cura. Entonces, ese fue como la plataforma o el episodio que el Señor utilizó en mi vida para que yo pudiera venir a Él. Cuando usted vino al Señor, ya vino con esa crisis, con esa enfermedad, siguió sirviendo al Señor durante un tiempo. El milagro se dio. Mira, sucedía algo. Yo no quería nada con el Señor. Yo no nací en un hogar cristiano, nací en una familia disfuncional. O sea, mi mamá y mi papá, pues de cierto modo estaban juntos, pero pues él también tenía otra familia y eso, pues. Eh, yo pasé la mayor parte del tiempo de mi vida con mi abuela materna, porque mi mamá trabajaba y vos sabés, los abuelos Sí, sí. que lo cuidan a uno. Mi abuelita de pequeña me llevaba a la iglesia, pero no era algo que a mí me Le nacía, naciera. no. O sea, yo iba de pequeña, quizás sí, pero ya al ir creciendo, la etapa de la adolescencia, va sintiendo atracción por otras cosas, por el mundo, curiosidad, ya mi corazón estaba
cerrado al Señor. Entonces, cuando yo comienzo a experimentar este proceso de salud, yo me doy cuenta que yo tenía que aislarme, tuve que salirme de la escuela, tuve que dejar amigos, tuve que dejar todo y chocar con una realidad que ni aún la medicina podía sanarme, podía curarme. Yo caí en un estado depresivo, Sí, me sentía como encerrada en la situación y no sabía qué hacer. Claro, mi mamá, pues una persona, ella cree mucho en el Señor, en ese tiempo buscaba personas que llegaran a orar por mí y ok, oraban, pero no pasaba nada. No sucedía el milagro, pero yo llegué a entender que el milagro no pasaba no porque estas personas no fuesen usadas en sanidad, ¿verdad? Sino porque era una disciplina del Señor. ok. Y fue el medio que Dios utilizó para quebrantar mi vida, para quebrantar mi corazón y para yo buscarle. En ese tiempo, pues no habían amigos, no había nada, aislada de todo, tenía muchas crisis de convulsiones, eh, eh, experimenté algo que se me paralizaba el cerebro y se me adormecía el cuerpo constantemente. Y pues la última visita que estuvimos con el neurólogo fue cuando me dijo, ella no tiene cura, tiene un mal funcionamiento cerebral, tiene una afectación severa en células de su cerebro y eso no se restaura, no hay manera pues cómo regenerarlo. Entonces tiene que vivir por el resto de su vida con tratamiento al pie de la letra y no se va a sanar. Entonces, en ese momento, pues para mí fue difícil, tenía 16 años, era una adolescente inmadura, y yo decía, ¿qué va a ser de mi vida? Sí, ¿Qué sí. voy a hacer? Insistía a la gente en llegar a orar, pero no pasaba más nada. O sea, yo recibía la oración, tenía el deseo de ser sana, pero mi corazón estaba endurecido. Hasta que un día, pues, toqué fondo al darme cuenta que no tenía escapatoria. Yo no podía ir a la escuela porque estaba enferma, no podía pensar en que un día iba a trabajar porque estaba enferma. Y aparte el costo que traía eso sobre mi familia, ¿verdad? Tantas cosas. Hasta que una mañana llegaron unos hermanos de la iglesia donde actualmente asisto, me congrego, y llegó una de esas ancianas que no le tienen miedo a nada, Sí, que sí. oran con aquella autoridad, y llegó y ella dijo, voy a orar por ella, pero sucedió que dentro de mi corazón había un rechazo. Mira, yo no entiendo a veces por qué pasa este tipo de situaciones. A veces los seres humanos somos bien, a veces bien como extraños. Tenemos necesidad de algo, pero de repente a la vez hay como una negatividad a ceder lo que se necesita. En ese momento yo necesitaba un milagro en mi vida, pero también necesitaba un milagro en mi alma. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces yo tenía que ceder mi vida al Señor para que Él me sanara. Porque si Dios me sanaba y yo no venía a Él, entonces mi vida se iba a perder, por así decirlo. Y recuerdo que llegó esta anciana y dijo, quiero orar. Y yo le dije, está bien, si quiere orar, pues hágalo. Y yo me tapé me arropé con la cobija y le dije, hágalo. Claro, yo me sentía un poco desmoralizada porque, o sea, tantas personas que vienen a orar por mí y yo no veo el milagro. Y recuerdo que ella comenzó a orar, pero de repente comenzó a reprender una oración que no se me olvida y le Sí, sí, dijo, sí. espíritu de rebeldía, suelta el corazón de esta joven, le dijo así. Y el fuego del Espíritu Santo te quema. Literalmente, Eliezer, literalmente yo sentí que la cama se calentó al punto que yo no soporté estar con la cobija y me senté. Y ella comenzó a orar directamente por mí, una oración muy sencilla de sanidad, de misericordia. Y mientras ella oraba por mí, también contó un testimonio que puede parecer una locura, pero a veces hay cosas que para otros son locuras, Sí, sí, pero sí. te llenan de fe. Y ella decía que ella había escuchado un testimonio de una hermana, que el Señor le había mostrado una revelación y que en esa revelación ella miraba que había como muchos órganos, pues como un lugar con muchos órganos, y que en la revelación el Señor le decía a la hermana, ¿verdad? Que esos eran órganos nuevos para la gente que estaba enferma y que Sí. necesitaba, y que la hermana en la visión había visto cerebros, corazones, riñones. Fue una visión, ¿verdad? De un testimonio de alguien más. Entonces ella terminó de orar y se fue. Y yo me quedé con aquella incógnita. Y yo dije, ¿será que haya un cerebro para mí? ¿Será que yo pueda tener un cerebro nuevo? Cuando ella se fue, yo quedé tocada por el Señor. Sí. Y yo me arrodillé ahí a la par de mi cama y le dije al Señor, Señor, pues
no tengo salida, no tengo a dónde ir. Esta hermana ha venido a orar por mí y ha dicho que hay órganos para los que los necesitan y yo creo que si tú lo tienes, yo quiero que me des un cerebro nuevo. Pero antes le dije al Señor, quiero que tomes mi vida. Yo no sabía ni cómo orar al Señor, pero yo le dije al Señor, yo quiero ser, que tú seas mi alfarero. Esa fue la palabra que yo le dije al Señor. Y desde entonces comenzó a quebrarse mi corazón, a quebrarse mi corazón, a sentir aquella necesidad de Dios comenzó a surgir en mi vida. Y a los días, pues volvió a llegar la hermana Ujú. a verme, a insistir de nuevo, y ya me invitó a la iglesia. Y ahí comenzó Qué bueno, qué mi interesante, experiencia. qué bonito. Entonces, después de esa experiencia, hermana, ¿el milagro lo recibió instantáneamente o cómo fue? ¿Qué pasó? No, no lo recibí instantáneamente porque el Señor es sabio en todo lo que hace y es perfecto. Y a veces Dios no te da las cosas de un solo, porque la palabra del Señor dice que engañoso y perverso es el corazón. Solamente Jehová, que es el que lo escudriña. Entonces el Señor sabe si de repente te da algo y te vas a perder, ¿no? Entonces Dios te procesa, te prepara aún hasta para recibir un milagro. Yo comencé a ir a la iglesia y comenzó a venir aquello dentro de mi corazón, aquella necesidad de Dios, aquella necesidad de Dios. Ya iba por voluntad propia a la iglesia, eh, era ministrada por medio de las alabanzas, alabanzas que nunca había escuchado, Sí, sí. pero que llenaban mi corazón y comenzó la situación. Recuerdo que un día, quien en ese momento pues era mi pastor, que en paz descanse, eh, él estaba predicando un mensaje acerca de Apocalipsis, de los tiempos futuros. Y aquella palabra me cautivó y yo decía, yo quiero que él haga el llamado. Yo quiero que él haga el Ujú, llamado. Yo quiero aceptar, pero me da pena pasar o me da pena decir, yo quiero aceptar y si ujú. no hacen el llamado. Y yo escuchaba la palabra y lo recuerdo muy bien, fue un 15 de noviembre del 2009, esa fecha no se me olvida. Y aquello estaba en mi corazón y yo quiero que haga el llamado. Al final el hermano lo hizo y yo salí corriendo al altar. Y yo pasé al altar y recuerdo que él puso su mano sobre mi cabeza y lo que me dijo fue, ¿amas a Cristo? Esa pregunta nunca nadie me la había hecho. Y yo sentí como esas palabras penetraron mi alma y yo comencé a llorar, pero era un llanto no de dolor, no de tristeza, era algo que me salía de lo profundo de mi corazón. Y en ese momento yo experimenté algo que nunca había sentido y fue la presencia de Dios. Qué Sentí poderoso. el amor de Dios sobre mi vida y yo me sentí acogida, yo sentí que ese día mi vida cambiaba para siempre. Regresé a mi casa y solo tenía ganas de llorar y me preguntaban, ¿y qué es lo que te pasa? Ujú. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te dijeron? Nada, no me pasa nada. Yo quería ir a casa, rodearme, orar y pasé así como 3 meses. Desde el momento que acepté al Señor me enamoré tanto de Dios. Empecé mi primer amor. Aquella experiencia que a mí no me importaba si llovía o no llovía, yo iba a la iglesia. Sí. No importa si solo llegábamos 3 o 4. Eh, yo estaba constantemente en oración porque era aquella presencia de Dios, aquella experiencia hermosa que marcó mi vida para siempre. Pero el milagro todavía no había ocurrido, seguían las crisis, seguían las convulsiones, seguía el Sí. tratamiento y seguía el proceso. ¿Cómo era la reacción, hermana, de su familia cuando usted comenzó a involucrarse full en la iglesia? No fue muy positiva, que digamos. Yo no vengo de una familia cristiana, como te lo mencioné antes. No vengo de una familia cristiana y pues fue un poco difícil, fue una lucha. Ahí fue mi primer prueba, por así decirlo. El tal vez ir con gozo de la iglesia, llegar a casa, no te Ujú. reciben con las mejores palabras. Yo pasé por ahí. Sí. Qué tremendo. Le pregunto eso porque ya escuchaba anteriormente que me decía que su familia no era cristiana. Entonces se me hacía la incógnita. ¿Cómo habrán recibido a la hermana? Porque ella está haciendo algo que su familia no comprende. Bueno, siguiendo con el punto, me dice que seguían el proceso, las Sí, convulsiones seguí y el todo eso. proceso de la enfermedad. Pero había algo dentro de mí que ya no era una carga. Ya no era una carga porque el vacío que yo tenía, yo sentía que Dios me lo había llenado. Sí. Entonces mi espíritu se regocijaba.
Yo, la verdad es que yo ya me sentía libre de lo que estaba viviendo, aunque era tormentoso. La fe no niega la realidad, Eliezer. El tener fe no es que te va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, sino que te va a hacer enfrentarte a esa realidad para poder ver un milagro, para poder ver un Sí. cambio. Y yo recuerdo que era difícil porque yo iba, mira, yo quería que hubiera culto de lunes a domingo a la Domingo, todos los iglesia. días. Lunes no había nada, entonces yo como que no sentía, o sea, no sabía dónde ir. El martes, en ese tiempo, había discipulado de líderes. No era para mí las enseñanzas, pero yo iba, porque a mí me escuchaba. Yo iba y me sentaba atrás, en la última silla, para escuchar. El miércoles no me perdí el culto, los jueves las células no me las perdía, viernes culto, sábado célula, dominical, domingo por la tarde al culto, esa era mi vida, ese era mi deleite. O sea, me apasioné tanto por Dios que no sabía ni qué iba a hacer de mí o qué iba a pasar con esa enfermedad que seguía ahí. Pocas personas sabían del proceso que yo estaba viviendo, pero era tan difícil cuando yo decía, yo estoy sana, yo me declaro sana, Ujú. yo creo que estoy bien y de repente venía una convulsión. El golpe. De repente me mareaba, de repente comenzaba a ayudar a hacer cosas en la casa y ya no podía. Entonces venía la voz negativa del enemigo a decirme, mira, y esta es tu fe. Esos Ujú. pensamientos venían a mi mente, a mis oídos, esas palabras, porque se siente como el enemigo habla y trata de acusar. Pero yo había tomado tan en serio lo del discipulado que cada palabra que yo aprendía, yo cuando me sentía enferma, yo la declaraba, Ujú. hablaba y empezaba en una batalla de fe contra la enfermedad. Ahí fui entendiendo que no era una enfermedad común y corriente, que había un espíritu del diablo que me estaba Ok, ok. atormentando. Entonces, cuando aquello venía, yo reprendía directamente la enfermedad. Yo le decía, suelta mi vida, te vas en el nombre de Jesús. Y algo que yo hice fue, hice como un desafío a mi propia fe. Y yo le dije, Señor, tú eres mi medicina, yo no puedo seguir dependiendo de este tratamiento porque el cuarto, la casa donde vivía, parecía farmacia. Mira, yo tomaba pastillas para oxigenar el cerebro, tomaba pastillas que la usan para epilepsia, que se llama carbamazepina, personas que padecen de Sí, sí. epilepsia, el MINSA la da en los centros de salud. Tomaba para dormir, tomaba para, bueno, ya no recuerdo, eran como 5 al día. Yo ya estaba harta de eso. Sí, sí, Yo entiendo. decía, si el Señor es mi sanador, yo no voy a estar dependiendo de esta pastilla, yo voy a depender del Señor. Y recuerdo que un día me armé de valor, una fe empoderada, y tomé las medicinas y me fui así a la parte de abajo de donde vivíamos con mi mamá, y había un cauce, y yo tiré las pastillas. Y le dije, hasta aquí no voy a depender de vos porque mi Cristo me dio sanidad en la cruz del Sí. Calvario. Yo estaba, como te Con mucha dijera, fe. con mucha fe empoderada de la palabra. La cuestión es en la noche. La noche vuelve la crisis, vuelve. Esa lucha fue por un año, Elías. Pasó un año entonces sin pastillas. Sin pastillas y resistiendo, resistiendo. En ese momento yo ya no podía quejarme porque mi familia lo primero que tal vez iba a pensar ¿Para qué era, botaste ¿y la para qué pastilla? las botaste? ¿Qué las hiciste? Ya me las tomé. Estoy bien, no, yo estoy bien porque me daban convulsiones silenciosas cuando me iba a dormir, ahí me daban, cuando me acostaba y me relajaba, ahí me daban. Qué tremendo, hermana. Supongo que debe ser Eso es duro. un Pasar dolor por eso fuerte. es duro. Pero cuando venía aquella crisis, yo sentía que mi cerebro se me adormecía y se me paralizaba el cuerpo. Pero sucedía algo diferente. Antes de yo conocer al Señor, mi mente era como que se me ponía en una pausa. Sí. Y cuando yo reaccionaba, no sabía ni dónde No estaba, sabía qué había ni con pasado. quién estaba, qué me pasó, era que angustia. Y esta vez no. Yo cuando entraba en esa crisis, como en ese trance, yo experimenté algo dado por Dios, algo especial. Y yo sentía la presencia de Dios conmigo y yo en el espíritu, yo sentía que hablaba en Sí, lenguas. amén. Yo sentía que reprendía en lenguas. Y yo era como que, o sea, mi espíritu no podía paralizarlo. No sé si Sí, me sí, entendés. sí, claro. Es algo que solo quienes lo hemos vivido, pues, podemos creerlo, por así Claro. decirlo. Y así pasó hasta que el día pues, de mi milagro se llegó.
Eso es lo que quería escuchar, porque solo de estar pensando en su proceso, la verdad que me pongo a pensar qué duro, qué triste, pero qué bonito también al mismo tiempo saber que las Hace reacciones que tenía 14 antes, años eso. ya las reacciones ya no eran las mismas, porque tal No, vez el cuerpo se le adormecía, pero esta vez sentía que Dios estaba con yo usted. sentía que Dios estaba Antes ahí. solamente se olvidaba de todo. Ahora Dios estaba con usted dándole la mano No se y me perdía la mente. dándole esa fortaleza. Cuénteme acerca de su milagro. Bueno, como te decía, ya llevaba un año en ese proceso. Yo ya me había bautizado, ya estaba yendo a la academia. Yo demostraba gozo porque era lo que había en mí, independientemente de lo que estaba sufriendo en mi cuerpo. Yo me había enamorado del Señor. Me enamoré del Señor como nadie. Comencé a conocer a Dios como padre, como amigo, como todo, como mi todo a esa temprana edad y yo ya había hecho un compromiso de servicio al Señor. Llegué a un punto de decirle al Señor, Señor, pues si a ti te place sanarme, pues sáname, ¿verdad? Y pues si te place que yo iba con este aguijón toda la vida, pues dame fuerza y no permitas que me mate. No permitas que un día pues caiga en algún lugar, en la calle o me pase algo más feo. Sí. Y recuerdo que estábamos en un tiempo de ayuno, de oración, porque aquella pasión por Dios no vino solamente de estar yendo a la iglesia, no, sino que era un deseo de ayunar, Ujú. era un deseo de orar. Yo no me acostaba sin orar, me despertaba en las madrugadas. Había días que yo no podía dormir, porque era aquella inquietud en el espíritu de Sí. estar orando, estar escuchando alabanza, y era aquella conexión que yo tenía con el Señor. Y recuerdo que yo pasé sintiéndome mal todo ese día. Y yo le dije al Señor, Señor, si te place hacerme el milagro, yo creo que tú me puedes poner un cerebro nuevo. Yo creo que tú puedes hacerlo conmigo. Esa es mi fe. Yo te creo. No me importa que alguien diga lo contrario. Yo creo que tú puedes hacerlo conmigo. Recuerdo que llegué a casa después de un culto. Iba cansada porque no me sentía bien y me acosté. Cuando me acosté, comencé a tener una experiencia en una guerra espiritual y comencé a tener una batalla con espíritus que yo sentía, que arrepentía, cosas que nos pasan a Sí, los sí. evangélicos. Y comencé a tener aquella batalla y yo sentía que aquellos espíritus luchaban por tratar de llegar a mi cabeza. Y yo pues a mi manera, yo los reprendí en el nombre de Jesús. De repente yo sentí como un golpe fuerte sobre mi cabeza y vino una crisis, pero no era una crisis como las comunes. Yo sentí que era demasiado fuerte. Sí. Y yo en ese momento pensé que me iba a morir. Y dormida, porque estaba acostada, como las convulsiones eran como silenciosas. No podía ni avisarle a alguien, ni decirle, o sea, levantame, dame Nada, pues. agua, nada. Es que era como un proceso en secreto. Muchas veces me pasó que estaba sentada con alguien y me quedaba tranquila y estaba la convulsión y la persona que estaba a la par no se daba cuenta hasta que yo Sí, reaccionaba, sí, sí. intentaba mover un dedo, intentaba mover una mano, Qué tremendo. intentaba mover, era aquella lucha dentro de mí para poder reaccionar. Y recuerdo que esa vez viví una de las experiencias más lindas, algo que marcó mi vida para siempre. Y hay momentos en los que yo comparto este testimonio. Eh, Recuerdo que en medio de esa lucha yo sentí como te decía, que iba a morir y entré como en un trance espiritual o un éxtasis, o una visión, una revelación, o un sueño, como Sí, sí. quieran llamarle. Y yo recuerdo que yo sentí que mi cuerpo estaba anestesiado. Después de sentir el fuerte dolor, aquella descarga sobre mi cerebro, sentí que entré como un proceso como que me anestesiaron. Y en la revelación, yo me sentí que iba en una camilla de un hospital. Iba sobre una sala Se estaba solitaria. viendo. Yo me estaba viendo, es que yo lo Sí, sentía. sí, sí. O sabes que a veces hay sueños, hay cosas que Sí. sentís como que te ve. Yo no, yo era que lo estaba Ok, ok, sí, sí. experimentando. Sí. Y yo sentí que iban dos personas conmigo. No supe si era hombre o era mujer. Yo no les Ujú. vi el rostro, solo alcancé a escucharles la voz. Que yo sabía que iban como para un quirófano porque era lo que hablaban. Entré a una sala, literalmente yo sentía lo helado, lo frío de aquel Sí. lugar. Y lo que yo alcancé a escuchar o lo que recuerdo fue como que pusieron una linterna sobre el rostro
era muy claro. Y tocaron mi cabeza y uno de ellos dijo, aquí es el daño. Mm, Y yo sentí cómo ellos tocaban mi cabeza. Aquello, mira, Eliezer, me da... Ajá, es que recordar ese momento es es muy emocionante. es fuerte porque es algo que marcó mi vida. Y yo, en ese momento, el Señor me estaba operando. Luego yo desperté. Cuando yo desperté, yo volví en sí, yo me sentía el cuerpo adormecido, mis manos adormecidas, mis pies, y me sentía como pude, busqué agua, quería llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, pero en la presencia de Dios. Yo no entendía hasta ese momento qué era lo que yo había experimentado. Solo sentí que me iba a morir, pero que tuve vida. Sí. El Señor operó mi cerebro. Y desde ese día, yo como pude, eso era la madrugada, traté de reanimarme, estaba asustada, lo que hice fue arrodillarme y comencé a llorar y le dije, Señor, este es el milagro que yo estaba esperando. Pero nunca imaginé que Dios lo iba a hacer de esa manera conmigo. Sí. A partir de ese momento, las convulsiones no volvieron. Qué poderoso testimonio, hermana Ilse. Cómo, bueno, desde ese momento me dice ya no volvió a sentir ningún dolor, pero para confirmarlo fue al doctor. Mira, en esos tiempos yo ya no podía ir al médico. No podía ir al médico porque era muy costoso y yo pues económicamente no tenía ya ese apoyo. Ujú. Tuve que empezar a trabajar. Ya al sentirme bien, pues yo ya comencé a trabajar para mis estudios, pues Sí, desde esa edad pues yo comencé a valerme por sí misma en esa área, ¿verdad? Y yo ese día no tuve duda, había una convicción demasiado fuerte, porque la experiencia que yo viví fue demasiado fuerte, incluso pasé todo el día como con la sensación como que estaba anestesiada. sí, 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 Fue sí. algo demasiado fuerte sobre mi cuerpo. Y ya no venía el dolor de cabeza, ya no venía aquel ardor, porque cuando se me quitaba el dolor de cabeza quedaba un ardor en esta parte Ok. de acá. Y comencé ya a hacer mis actividades normales, ya sin ningún problema. Entonces, la evidencia de que yo tuve ese milagro fue que eso no volvió, El que sentirse eso no bien y que no volvió. volvió el dolor. Eso no volvió, pero más adelante, tiempo después, quiso venir de nuevo. Y yo entendí que era un espíritu de engaño. Mira, Ujú. esto es algo que nosotros debemos de saberlo y manejarlo. Cuando Dios hace el milagro, hace la obra, tienes que vivir aferrado a creer que el Señor te sanó. Porque Satanás va a querer venir otra vez con el mismo aguijón, con la misma mentira, a querer traer como una sugestión diabólica para Sí, hacerte sentir, para querer traer dudas. Y cuando aquello yo sentía que venía, yo decía, en el nombre de Jesús te reprendo. amén. Yo estoy sana, Dios me dio un cerebro nuevo y ahí le fui agarrando el detalle a la situación y darme cuenta pues de que vivía como, por decirlo, en una constante guerra espiritual. Y pues ese día para mí esa noche, perdón, fue muy especial y ahí pues yo recuperé mi vida. Qué bonito. Entonces, desde esa fecha para acá, no volvió a ir al doctor. No, ya no, ya no, no, ya esa situación ya no. Ya no se iba, pues tal vez por otra situación. Sí, sí, sí. Pero ya no, mi cerebro, Dios me dio un cerebro nuevo, Elisa. Ok. Y yo adoro al Señor y sirvo al Señor por gratitud. Qué bonito, qué bonito. La verdad que sí, esos milagros que el Señor hace, estas palabras que estamos hablando, ese testimonio que usted está contando, yo estoy 100% seguro que alguien lo va a escuchar en el momento Amén. Preciso. preciso, porque hay mucha gente que está pasando por diferentes situaciones y nosotros sin querer queriendo estamos, con esto que estamos haciendo, estamos llegando a alguien que está necesitando escucharla. Predicando. Después de haber experimentado ese milagro tan poderoso, hermana, supongo que su vida en Cristo ya fue un poco más diferente, más Sí. involucrada. ¿Cómo se dio cuenta que podía servir en el grupo de alabanza? Bueno, es una historia un poquito rara. Yo no llegué a la alabanza porque yo quería. Yo llegué a la alabanza por obediencia. Por obediencia. Yo llegaba a la iglesia, mi deleite, sí, yo danzaba, me gozaba, brincaba. Yo vivía lo que se estaba cantando.
pero nunca me visioné estar en el ministerio de la alabanza, jamás. Recuerdo que una vez un amigo de la iglesia me preguntó, ¿qué te gustaría hacer para Cristo? ¿Dónde te miras? Y yo le dije, yo quiero predicar. Ujú. Yo tengo un deseo de predicar y yo quiero aprender a hacerlo. Le dije yo a él, eso es lo que yo quiero. Y cantar no, no me veo, le digo yo, Ujú. estar ahí en el altar con micrófono. Siento que esa área no es para mí. Nunca tuve como esa codicia. Y resulta que un buen día, pues hubo una situación en el grupo, una situación popular que sucede en todos los grupos de alabanza, y el pastor pues estaba un poco, eh, pues poniendo orden. Y recuerdo que públicamente un domingo dijo, el próximo domingo canta la fulana y aquí a Chela que está allá. Y yo me quedo, ¿qué? ¿Cuál chela? Dice, Y volteando a yo, ver para todos ¿qué? lados. Sí, porque el pastor así me decía. Y yo le digo, y dice, y no me importa, mire, esto me da risa, no me importa si canta como rana, como sapo, va a cantar, punto. Y entonces, ala, digo yo, ya me sentí comprometida, pero yo, obediente, fui al ensayo, no sabía nada, ni papa, pues a mí me gustaba la música, cantaba, pero sabe Dios cómo era ¿Cómo? que lo hacía, saber. Estuve en el ambiente, en el ensayo, pasé incluso ese domingo hasta canté con otra persona en el mismo micrófono y yo sentí que cumplí, pero yo dije, no, esto no es lo mío, no me gusta, no me hallo, me retiré. Y después vino una segunda exhortación. Recuerdo que el pastor me dijo una vez en la prédica, busquen tal texto. Entonces yo me paré y lo dije, apúrese y se póngase las pilas. Dice que usted está aquí en el altar. Dice. Mm. Y yo no sé qué le ha pasado. O sea, el pastor era bien como que te Sí, sí, decía las sí. cosas directas. Y yo, ala, no se le ha olvidado. Bueno, volví a ir y pasé un proceso de 2 años. Yo no era que no disfrutaba hacerlo. Yo lo hacía al final, como es para el Señor, pues Sí, sí, y sí. a como salga, pero no me sentía bien, no sentía que era como el área que yo quería, pero era el área que Dios quería. Claro. Y entonces siempre me decían, ¿qué te gustaría hacer? Y yo, sí, es que yo quiero predicar, yo Ujú. no quiero cantar, ok, está bien, ya hay otros, hay bastante gente que cante, yo lo que quiero es predicar. Y de vez en cuando el pastor pues nos ponía y yo me sentía realizada, yo sentía que eso me Le llenaba. llenaba, me motivaba, porque despertó en mí una curiosidad muy grande por la palabra. Y entonces, pero en ese tiempo, eh, yo recibí una palabra de alguien que me la dijo así, y me dijo, ¿qué anhelas? Yo anhelo esto, pero estoy en esto y me siento así, así. Entonces me dijo, lo que pasa, me dijo, que no vas a llegar a lo que vos querés si no pasas primero por donde Dios te quiere Claro. formar. Porque me dijo estas palabras, la alabanza es un don que tenés que desarrollar. Quizás no te sentís cómoda porque no es como un llamado como tal. O sea, Ujú. hay personas, Eliezer, que tienen como ese llamado solo como para estar ahí en el altar toda una vida, cantando, se hacen otras cosas, pero como que ese es su fuerte. Como que se quedan ahí. Como que se quedan ahí y yo no me sentía, entonces no sentía eso para mí, pues. Entonces me dijo estas palabras, tenés que desarrollar porque esto es como una materia. En la carrera que llevas es una materia que tenés que aprobar y si no la aprobás, te guste o no te guste, la tenés que, ¿Qué pasa? no te la van a convalidar. Así me lo dijo, la tenés que pasar, entonces mejor coopera. Ujú. Correcto. Pone de tu parte, aceptar el llamado, desarrollar y esperar que Dios sea el que te promueva, no Sí. vos. Esas palabras se grabaron en mi corazón y yo dije, bueno, Es como, por ejemplo, hermana, el texto bíblico, aquel que dice que si, bueno, se lo voy a parafrasear para que la gente no, nos vaya a entender. Si no valoras lo pequeño que tenés ahorita, Dios no te va a poner en lo grande. claro, así Entonces, a es, lo mejor usted no se sentía totalmente realizada porque no era lo que realmente quería, pero exactamente, era necesario que pasara por ahí claro. para alcanzar Yo tenía lo grande. muchos temores, los temores que todos tenemos, ¿verdad? Cuando recuerdo que la primera vez que dirigí casi me quebré un diente con el micrófono, me golpeé de los nervios. Yo era demasiado insegura, negativa de mí misma y esa área era fuerte. Imagínate que yo llegaba a los ensayos y decía, no, ando mal de la garganta y me dolía la garganta. No, ando mareo y me daba mareo. O había Ujú, momentos que apagaba el micrófono. ujú. ¿Entiendes? Porque yo no me sentía segura, pero después yo dije, es verdad, y comenzó Dios a tratar conmigo y dije, no, Señor, yo te sirvo por gratitud y voy a aprender a adorarte por gratitud. Sí, No lo voy a hacer y no lo voy a hacer
por otro interés. Y bueno, comenzó el Señor a ayudarme, comencé a orar y le dije, Señor, pues si quieres que realmente te sirva en esta área y debo de pasar por aquí, pues entonces despierta mi oído musical, Sí, 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 ayúdame a sí. entender, a comprender un poco qué es lo que voy a hacer, porque tampoco, bueno, no es que uno llegue, ¿verdad?, a hacer las cosas a la perfección, pero tampoco no quiero vivir Ujú. en lo mismo todo el tiempo. La idea es crecer, aunque sea Claro. poco, pero crecer. Y bueno, en ese tiempo fue cuando conocí al que hoy es mi esposo, ¿verdad? Que en ese tiempo era mi amigo, luego mi novio, y me ayudaba, también me ayudaba otra hermana de la iglesia, Lady. Sí. Lady Velázquez fue una pieza fundamental en mi crecimiento, y yo se lo digo a ella, yo soy semilla suya, y ella comenzó a ayudarme, no, usted sí puede, no, no puede, usted sí puede. Y comenzó un proceso, 2 años en esa lucha. Luego, bueno, ya me comencé a apasionar, a gustarme, ya comencé como a aceptarlo, pues que no tenía otra opción. Y ahí comenzó una aventura muy bonita. Me comenta que conoció ahí a Jorge. Sí, Entonces ya me imagino que Jorge se ponía a ayudarla, pero al mismo tiempo le tiraba la onda. las dos cosas. ¿Cómo fue? ¿Cómo se formó esa relación ahí con Bueno, Jorge? comenzamos una amistad un poco diferente a las comunes, como que al principio no nos caíamos bien, como que Ah, mi se caían mal. personalidad no compaginaba con la Pero de eso es él. típico a veces en muchas relaciones, se caen mal y terminan casados. Sí, y entonces después como que eso, como que éramos tan distintos, pero a la vez como que nos queríamos cerca. Y bueno, después llevamos un tiempo de tener una bonita amistad y después salió pues que, Mire, hermana, Chelita, fíjese que usted me gusta, y imagino Jorge. Bueno, ¿cuánto tiempo jalaron y después se casaron? ¿Cuánto tiempo pasaron? bueno, la relación de noviazgo de nosotros fue un poquito, como te dijera, un poco, no fue con tanta libertad, no, solo lo miraba el ratito, que iba a la Ujú. iglesia y así. Pasamos como unos 2 años y algo. Correcto. Yo estoy inquieto por preguntar por Jorge, precisamente porque para la gente que no sabe, Jorge Rodríguez estuvo con nosotros hace 2 capítulos y Ujú. ella es la esposa de Jorge. Entonces, Jorge nos contó de un viaje que hizo, eh, no sé si en rebeldía, ¿verdad? No sé si llamarlo en rebeldía, por lo que él nos comentaba que no se le estaba tomando mucho en cuenta en la iglesia y que decidió irse. Entonces yo pensaba, ¿y qué habrá pasado con la esposa en ese momento que Jorge emprendió el viaje? Porque usted estaba embarazada Sí, y estaba con su niña, con sí, su niña. Bueno, tuvieron una relación de novios 2 años, luego se casaron y luego Jorge le dice, me voy. sí, ¿Qué pasó bueno. ahí? Bueno, ese viaje fue unos añitos después de casarnos. Cuando nosotros ya nos casamos, pues mi esposo ha sido punta de lanza en mi crecimiento, hablando en toda la área, porque en el área ministerial, él es el que me ha ayudado, me ha apoyado, me ha proyectado, incluso me dice, no, sí podés, no, no puedo, sí podés, y al final descubro que puedo porque él Ujú. me impulsa a crecer y también pues en el área laboral. Sí. Pues nos casamos, igual seguimos sirviendo en la iglesia con la misma pasión, el mismo fervor. Yo en ese tiempo ya tenía bien definida mi identidad, mi amor por Dios y mi servicio a Dios no era negociable. Igual él, entonces nos juntamos bien, Ujú. pues. Y recuerdo que en ese tiempo le estaba en la etapa de lo de la alabanza, entonces él me dijo, bueno, ahora que nos casamos yo tengo mejor oportunidad de ayudar. Y recuerdo que me compró Sí. una guitarrita de un amigo y me dijo, vas a aprender aunque sea de notas, o vas a aprender por dónde vas a cantar y esto. Y ahí comenzó un adiestramiento de él para mí Ujú. y ahí fue el tiempo que el Señor fue abriendo mi sentido a la música, por así decirlo, pues para cantar. Y poco a poco, después él me dijo, bueno, veo que ya aprendiste a cantar, ya puedes, ahora tienes que aprender a ministrar y eso no Ujú. te lo puedo No, enseñar no, yo, eso no. es algo que vos vas a vivirlo, pero yo tenía una intimidad con el Señor, entonces eso me ayudó a desarrollar esa área, a fortalecer esa área y bueno, ahí pues poco a poco, ¿verdad? Donde el Señor nos ha llevado. Cuando nosotros ya teníamos aproximadamente unos 5 años de estar casados, bueno, ambos trabajábamos. En el tiempo en el que él viaja se viene una situación difícil, no había nada favorable en la parte laboral, él se desespera. Claro, él es muy responsable,
Jorge es un hombre que él está pendiente de todo lo de la casa. Entonces, él dice, la niña tenía 3 años, Ujú. estaba embarazada de nuestro segundo hijo, estábamos rentando una casa, mi salario no daba, era poco, era muy poco. Y entonces él se desespera y dice, ¿qué hago? Quiero poner un negocio, quiero hacer algo, no hay trabajo y entra aquella Sí, desesperación, algo pues natural. A veces por mucha fe que tengamos, por mucha convicción en el Señor, ya en esos momentos de flaqueza. Y él me dice que se va a ir, pues un familiar, mi hermano le tiende la mano y le dice, pues véngase cuñado, vamos a ujú, ayudarlo. Yo no quería, sinceramente, porque nadie, una mujer embarazada no quiere quedarse sola, más con la niña, la iglesia. Eh, sí, no estábamos viviendo un tiempo muy favorable, pero yo lo llamo como que fue un tiempo de formación, sí, porque todo lo negativo que te pasa cuando estás en Dios es ganancia, porque de ahí aprendes cosas que no aprendes cuando las cosas te van bien. Entonces yo así lo veo, pues estábamos en un proceso fuerte de formación donde Dios estaba golpeando nuestro sí, carácter, sí, el ego, todas esas cosas Dios trabaja con nosotros. Y yo dije, si lo detengo, si yo le digo que no se vaya, no se va a ir. No, no porque yo lo mande, ¿verdad? Sino porque claro. yo iba a abogar, mira, ¿cómo me vas a dejar sola Sí, o con el algo? embarazo y todo Obvio. eso. Sí, entonces, pero yo dije, si yo lo detengo y sale esta oportunidad, él va a decir, mira, ¿te acordás? Yo tuve la oportunidad de Ujú. irme y no logré hacer nada. Y si yo lo impulso a que se vaya y le pasa algo, yo no me lo perdonaría, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ni modo, de repente el viaje estaba programado para una fecha X y de un día en la noche llaman y dicen, el viaje de Jorge es mañana, así. Sí. Y entonces, ni modo, hacer maleta, yo con mi corazón destrozado, pero he aprendido a ser fuerte. Y le dije, Señor, aquí quedamos tú y yo. Te pido que lo guardes, que sea tu voluntad. Pues el viaje de él, pues sí era, bueno, internamente como por trascender esa etapa que él sentía, ¿verdad? Espiritualmente hablando, pero también por la necesidad. Claro. La gran necesidad, como te digo, él es un hombre muy responsable, entonces él sabía que tenía que solventar, darnos una casa, darnos algo, ¿verdad? Su familia. Y él emprendió el viaje, fue un viaje muy difícil, Sí. habían días en los que, bueno, mi embarazo iba creciendo, yo seguía trabajando con mi niña, la niña se me enfermaba, él me llamaba, ¿cómo estás? Todo está bien. Yo nunca le dije, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, porque decía, no lo voy a Sí, él se martirizar, iba a preocupar ¿verdad? Y yo más. le dije, Señor, aquí quedo. Y en tus manos, y comenzó, en ese tiempo yo experimenté cosas extraordinarias con el Señor como mi proveedor, Ok. una etapa que Dios comenzó a llenar. Habían días, recuerdo que, mira qué curioso, con el embarazo de la niña yo dejé de cantar como a los 3, 4 meses porque tenía muchos achaques, muchas Ujú. cosas, y con el niño no. Yo sentía una fuerza, una energía que se la transmitía a él, ¿verdad? Sí. Y una fuerza, una energía, y yo me iba a la iglesia y cantaba. Habían días, semanas que yo no sabía nada de él. Y yo me iba a la iglesia y yo le decía, Señor, que cuando yo vuelva a casa yo tenga noticia de mi esposo. Ujú. Yo hoy voy a ir a cantar, voy a ir a ministrar el culto, pero yo me voy a entregar en ese lugar, en ese altar, olvidándome de lo que yo estoy pasando. Me entrego a ti, yo quiero una respuesta. Y así sucedía. Yo iba a la iglesia, me entregaba al Señor, servía, no dejaba de ir a los cultos, porque yo sentía que si yo dejaba de hacerlo me iba a deprimir y no tenía opción para deprimirme. Tenía a la niña, tenía que Sí. luchar porque que llevaba en el vientre y por él que iba viajando. Entonces luego ya habían noticias y fue una situación muy fuerte. Recuerdo que cuando él me envió un mensaje, cuando me dijo pues que migración ya lo había eh, tomado, los habían agarrado y que él se iba a comunicar conmigo. Yo no sabía en qué cárcel estaba, no sabía nada de lo que había pasado con él. Nada, nada. Y orando, 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 orando. Yo recuerdo que yo con una hermosa barriga de mi bebé, yo me arrodillaba y yo pasaba horas, horas, desarrollé un nivel de oración. O sea que cuando uno está en prueba, está en Sí. crisis, ahí está ferviente. Y luego así, a punta de oración, teniendo la respuesta, fue como hasta el mes, 2 meses creo, no recuerdo muy bien. El tiempo cuando yo ya supe, tuve una llamada de él solo para decirme dónde él estaba. Y algo que Jorge no tocó en la entrevista pasada fue que cuando a las personas los toman los de migración,
como a los 8, 15 días o algo, le dan una entrevista. Jorge pasó 2, 3 meses sin esa entrevista Ujú. porque no aparecía en el sistema. Ah, O sea, todo fue un proceso bien armado. sí, Entonces, si era la voluntad de Dios o no, pienso que no era la voluntad de Dios dejarlo en Estados Unidos, pero sí era la voluntad procesarlo a él y procesarme a mí. Porque en esa etapa, Dios estaba tratando de una manera con él y conmigo al mismo tiempo. al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Como que nos separó para forjar un carácter para lo que el Señor quería traer en los siguientes días. Correcto. Bueno, Dios lo estaba procesando a Jorge por un lado, a usted por otro. Me llama bastante la atención que a través de este tiempo que estamos hablando, he visto que Dios para usted ha sido su sanador, su fuerza, Amén. y ahora se le estaba presentando como su Dios proveedor. ¿Cómo hacía Sí. económicamente para resolver? Sí, bueno, en el tiempo que mi esposo no estuvo, bueno, yo tenía trabajo, pero como te mencioné antes, ganaba poco. La familia de él me apoyó bastante, mi suegra me apoyó, pues mi mamá también, ¿verdad? Con lo que se podía, estaba ahí al alcance de los niños. No me dejaron, por así decirlo, pero había momentos en los que a veces no es que la gente no te quiera ayudar, sino que también están pasando una Sí, dificultad. Yo recuerdo que un testimonio de esto, porque fueron muchas cosas que Dios hizo. Recuerdo que cuando el niño nació, eh, él nació intolerante a la leche que nos daban en el seguro. Entonces tenía que ponerle una leche más cara, ¿verdad? ujú, Y yo decía, ¿cómo hago? Entonces, al principio, pues a como podía, de repente alguien llegaba, mira, te traje esto, te sí, traje lo otro, y esto, y otro. Eh, Me acuerdo que algo que marcó mi vida fue que no tenía dinero, no tenía ni a quién prestarle porque la situación estaba como pareja. Y cuando uno tiene un niño recién nacido, los pampers se agotan muy rápido. Y yo recuerdo que eran las 3 de la tarde. Y yo veo el bolsón y veo que solo hay 2. Y yo dije, no paso la noche porque sí. al niño había que cambiarlo constantemente. ¿Cómo hago? Y ahora no tengo dinero. Señor, aquí voy otra vez. Recuerdo que sí, me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Mira, el niño está en esta situación. Y yo le pedí a él como mi padre. Ujú. Y yo le dije, Señor, quiero que me proveas lo de los pampers. A veces uno solo recibe lo poco porque uno pide poco, a veces Sí, uno es muy limitado. Y recuerdo que yo pues salí de mi cuarto, me fui a sentar y dije, Señor, ¿cómo hago? De repente llegó una hermana que no me visitaba mucho y me dice, hermana, ¿cómo está? Bien, vengo a verla, mire, fíjese que está orando por usted. Y el Señor me hizo sentir que su proceso es largo, que no va a ujú. acabar ahorita, esas palabras Que de la aliento, motivan. ¿verdad? Ajá. Y comenzó, pero bueno, platicamos, sí, hermana, yo sé, yo he entendido que estamos en un proceso, pero Dios está formando, Dios está enseñándonos a depender totalmente de Él. Y recuerdo que antes de irse me dijo, fíjese, hermana, que le traje algo, sentí en mi corazón, es poco, hasta me da pena darse. Ujú, Mira, y me da pena dárselo, pero yo quiero dar, no, tranquila, hermana, no se preocupe, porque uno pues ujú. ahí, o sea, Lo que como te sea. dijera, claro, y uno está abierto humildemente a recibir. Hay cosas que para otros es poco, pero para ti Sí. significa el milagro. Y recuerdo que esa mujer puso un dinero en mis manos y era lo que costaba los pampers inmediatamente y los mandé a traer. Mm, Entonces, cosas así, detallitos así. Otra vez, el niño al que le cayó mal la leche, te mencionaba anteriormente, llegó un punto cuando el niño tenía como 3 4 meses y dije, no puedo ya seguir costeándolo. Y yo le voy a dar esa leche, ni modo, en el nombre de Dios. Pero ¿qué? Le cayó mal, me le dio una infección, lo llevé a la clínica y me dijeron, mira, aquí no hay de la leche que el niño necesita, te recomiendo que volvás y veas cómo hacer. Y yo le dije, Señor, mira, tiene una infección y aquí está esta receta. Aquí no hay este tratamiento, comprarlo. Y yo me fui a preguntar cuánto valía, me dieron el costo. Y yo dije, Señor, era un día miércoles. Cuando llego a casa me dice, mamá, ¿qué te dijeron del niño? Pues me le recetaron y no lo vas a ir a comprar, no lo vas a ir a buscar. Entonces, sí, le digo yo, más tarde voy a ujú, ir. No, más tarde voy a ir, sí, le digo, más tarde voy a darle ahorita algo. ujú. Bueno, le daba el pecho. Y recuerdo que ese día me fui para la iglesia y le dije, Señor, yo agarré la receta y la guardé en mi cartera y me fui, dejé el niño con mi mamá.
Y llegué pues normal al culto, normal, el servicio, cantar al Señor y todo. Cuando terminé el culto se me acercó una hermana, que bueno, de hecho son amigos también, y me dice, fíjate, Elsie, que desde el lunes te íbamos a ir a buscar a tu casa, pero no pudimos llegar. Es que mira, fíjate que yo no sé, pero yo sentí algo aquí en el pecho Ujú. que me dijo que te diera una ofrenda. Yo no, o sea, esto es, hay gente que no lo ven bien, pero es la manera como Dios te Sí, bendice claro. también. O sea, no es que uno pida, sino que si Dios pone en el sentir de alguien bendecirte, pues, y Claro. más cuando estás pasando una Sí, sí, situación, sí. te das cuenta que fue Dios. Y me dijo, está bien, y no sé por qué no fuimos el lunes. Y me dice, Tomás, hermano Eliezer, cuando yo veo, era el total de Qué la, poderoso. de la receta. Y yo me puse a llorar. Me dijo, ¿qué le pasó? No, nada, le digo, yo voy a ir a la farmacia. Compré, llegué en la noche con el tratamiento. Yo le dije a mi mamá, mamá, yo hoy voy a tener ese tratamiento. Y ese mismo día, y así de manera simultánea, después llegó otra hermana en su Ujú. vehículo a buscarme, una hermana de la que yo no tengo mucha amistad, ¿verdad? Por así decirlo, pues Sí, claro. Dios le bendiga, hermana, sí, normal. Y llegó y llevaba con comida, con provisión, vengo a dejarle esto, vengo a dejarle una caja de pamper y yo le decía, Señor, eres tú. Entonces en ese tiempo yo aprendí totalmente a depender de Dios y no de mi esfuerzo. Ahí es cuando nosotros miramos que no es un mito, cuando nosotros le decimos a la gente, adore aunque no tenga nada, porque Sí, Dios se encarga sí, de yo, proveer. momentos que no sabía nada de mi esposo, iba, adoraba al Señor y venía la respuesta. Yo no me detuve a pesar de la crisis. Mi esposo me llamaba, ¿cómo están los niños? ¿Está bien? ¿Cómo estás haciendo? No te preocupes, que Dios provee. Pero algo que yo notaba es que lo que uno siembra, ¿verdad? También uno Ujú. cosecha. Es que cuando mi esposo estaba ya detenido, a veces a él pues sí le depositaban y de repente él mantenía su dinerito para comprar ahí en una venta que hay, una dispensa, creo que le llaman algo así. Y había gente ahí con él que no tenía nada, que no tenía familia o no Ujú. se acordaban de ellos. Y tal vez para no estar comiendo lo mismo, entonces Jorge, de lo que él Ujú. tenía, él lo Daba. repartía, lo daba. Y él, dice la palabra que al pobre le da, Ujú. a Dios le presta. Y Dios te va a pagar siempre y te va a pagar al doble. Entonces yo veía eso que mientras él compartía ya, acá Dios estaba supliendo. Y fue una etapa dura que si me preguntas que si la quiero volver a vivir, No, no, pero agradezco a Dios por claro que eso. sí. Cada proceso que pasamos en nuestras vidas, muchas veces nos preguntamos por qué, por qué yo, por qué a mí, por qué me tiene que pasar a mí esto. Dios tiene un plan perfecto, absolutamente Sí, perfecto desde nuestra creación. Él ya va trazando un plan sobre nuestras vidas. Él se va a encargar de darnos la salida en cualquier amén. situación difícil. Y me alegra mucho que Dios se haya mostrado con usted, pero realmente no creo que sea casualidad, porque cuando alguien ora constantemente y busca constantemente y está apasionado por Dios en su Amén. obra, trabajando, aunque esté pasando pruebas, se congrega siempre, aunque esté pasando lucha, Claro. Dios todo eso lo ve Y lo honra. y lo honra y lo responde rápido y no nos va a dejar nunca. Dios no nos va a dejar Amén. nunca. Aunque pasemos lo más difícil, Dios no nos va a dejar nunca. Amén. Bueno, ya cuando se reencuentra con su esposo, gracias a Dios las cosas veo que van bien, van a Sí, mejor. Usted tiene su negocio. Bueno, sí. ambos tienen su negocio como matrimonio. Creo que Dios los está bendiciendo, los está Amén. honrando. El grupo de alabanza está creciendo, Sí, tienen su trabajo en su iglesia. Eh, Se apasionaron más por la claro. alabanza. Sí, claro. Porque aprendimos a adorar desde la gratitud. No se trata ya que si quiero o no quiero, cuando hay un corazón agradecido, va a ser lo que sea por el Señor. Nos apasionamos y entendimos que era el arma de guerra. La Sí. alabanza es un arma de guerra Y a que te eso, a abre eso, puertas. a eso voy, hermana. Porque pasamos procesos, le decía Jorge la vez pasada, que no entendemos, pero nos forman y hacen que cuando pasemos al altar, ya sea a predicar o cantar, ya no vamos por nuestras propias palabras, ni porque Claro, escuché a claro. Julio Melgar decir tal cosa, Ujú, entonces yo lo repito y tiene el claro. mismo efecto. No es Ya así. hay una vivencia. Ministramos, como le dijo Jorge, eso no se aprende, Sí, eso es una vivencia con el amén. Espíritu. Entonces, cada vez que ustedes con Jorge comienzan a cantar, a ministrar,
ya lo hacen bajo una experiencia, bajo la experiencia privada con Dios. Y Claro, eso hace que la gente reciba una hay bendición. una marca, hay una marca de Dios sobre nuestras vidas y uno tiene esa autoridad porque eh, alguien está pasando, por lo menos he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de orar por personas que han estado enfermas de alguna situación y Dios, para honra y gloria del Señor, el Señor se ha glorificado y ha hecho el Sí, milagro de sanidad. Mi fe es que Dios te puede poner un órgano nuevo, amén, porque Dios lo hizo conmigo. amén. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, con tu familia, Así con es. quien crea. Solo es que es a la manera de Dios, entender la voluntad. Yo creo que la voluntad de Dios no se cuestiona, se obedece, o sea, no se tiene por qué entender. Porque a veces decimos, ¿por qué a mí? Cuando yo pasé mi proceso de enfermedad, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero luego le digo, gracias Señor, porque fui bienaventurada de ese proceso para conocerte. Luego, cuando mi esposo estuvo allá, fue cuando él viene, ¿verdad? Ya él trae otra mentalidad, espiritualmente viene más maduro y él me contagia, ¿verdad? De esa madurez, de ese fervor, de ese compromiso. Inmediatamente él viene y luego se comienzan a abrir puertas, llamadas, a invitaciones a predicar, Sí, ¿me entiende? sí, Y comenzamos a caminar, a dar paso. Ahora, cuando él viene nos topamos con otra realidad más fuerte, porque la parte económica estaba dura, estaba fuerte, ¿verdad? Y comenzamos a servir al Señor y aprendimos a servirle a Dios sin esperar nada a cambio. O sea, si vas a un lugar y te bendicen monetariamente, gloria a Dios, y si no, no pasa nada, porque vas con el gozo de claro. saber a quién le serví y que Dios nunca se queda con nada. Dios Amén. siempre te va a retribuir y pues ahí hemos estado. Bueno, hermana, para ir finalizando un poco con este bonito espacio, la verdad que ha sido muy impactante para mí y yo creo que va a ser impactante para toda la gente que lo va a ver. Espero que lo comparta cuando salga. Ya hemos escuchado toda su historia de sanidad y muchas más que tal vez hizo falta contar. Necesitaríamos muchos capítulos para Claro, hablar de todo lo que Dios hace. amén. ¿Cuál sería su plan de ahora en adelante con respecto a la música, a la administración? ¿Cuál es su proyecto? O sea, la pasión, ¿qué es el legado que usted quiere dejar? Sí, bonita pregunta. Eh, Bueno, la verdad es que es algo tan hermoso que uno no quiere quedarse, sino que las personas que Dios te permita tener alrededor se contagien. Yo sé que cada quien es formado de su propia experiencia, pero también de las experiencias y de la vivencia y del testimonio de otro uno aprende. Entonces, para mí, mi proyecto de vida es transmitir esa fe, ese legado de fe, y decirle a la gente que si estás sufriendo, si estás pasando un momento difícil, que no te traume el proceso. Porque hoy en día vamos a toparnos con una generación traumada Sí. de las cosas negativas. No, es que me rechazaron, a mí también me rechazaron. No, es que me menospreciaron, a mí también me menospreciaron. No, es que esto, lo otro, eso es parte. A los que Dios escogió, también le van a pasar ese tipo de situaciones, pero es para formar el carácter de Dios en la vida de nosotros. Entonces, pues predicar la palabra del Señor, no avergonzarme nunca, como Ujú. dice la palabra del Evangelio, y decirle a la gente, enseñarle a la gente de que hay un Cristo que sana, que restaura y que no nos demos por vencidos, que siempre creamos en el Señor con toda nuestra fuerza, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre y que no hay vacío en nuestros corazones, en nuestras vidas que Dios no pueda llenar. Amén, amén. Bueno, hermana Ilsi, yo estoy muy agradecido con usted por haber Gracias. dispuesto de su tiempo para venir. Yo, después de escuchar esto, estoy súper, súper impactado, agradecido con Dios, lleno de fe. Amén. Y como lo dije anteriormente, sé que mucha gente va a ser bendecida. Amén. Gracias, hermana, por este tiempo, por este espacio. Si tiene algunas palabras finales para alguien, le cedo Bueno, el espacio. pues quiero decirles que Dios sigue haciendo milagros y que solo tenga fe y espere, porque en el tiempo de Dios las cosas son más que perfectas y que aprendamos a adorar al Señor no por los beneficios, sino desde la gratitud, porque cuando nosotros damos una ofrenda en el altar, ya sea en la iglesia, en la intimidad o al lugar donde Dios te lleve a compartir,
la palabra del Señor o lo que sea, en el área que Dios quiere usarte, cuando adoras y lo que haces, lo haces por gratitud al Señor, por la salvación, entonces las puertas se van a abrir y las demás cosas Dios mismo se va a encargar de añadirlas. Amén. Bueno, ya escucharon a la hermana. Gracias a todos por vernos y los esperamos en el próximo capítulo. Dios les bendiga.